Vamos a hablar en esta noche sobre la palabra de conocimiento, si es que es otro de los dones de revelación. Hemos venido hablando sobre los dones de revelación y hablamos que los dones de revelación son los ojos de Dios, los cuales ven todas las cosas, saben todas las cosas y conocen todas las cosas y nos dan a los creyentes parte de ese conocimiento. Y los dones de revelación son la palabra de sabiduría, la palabra de conocimiento y el discernimiento de espíritu. Son tres dones que revelan algo. Son dones supernaturales dados a la iglesia. Ahora bien, en 1 Corintios capítulo 12 nos habla sobre el don de conocimiento. Versículo 8 dice así: porque a este es dada por el Espíritu la palabra de sabiduría, y a otro la palabra de ciencia según el mismo Espíritu. La palabra de ciencia es la palabra de conocimiento o de conocer. Ciencia es una impartición supernatural de hechos o sucesos, los cuales la persona no los ha recibido por medio de fuentes naturales. Es un fragmento del conocimiento divino. O sea que es conocimiento que usted no ha recibido en forma natural, sino que es conocimiento que usted ha recibido en forma supernatural, que viene por parte de Dios, es impartido a su espíritu, no a su mente. Pues fíjese en esto, es impartido a su espíritu, no a su mente. Por eso es que pues muchas personas tienen problemas con los dones del espíritu, porque tratan de operarlo por medio de la mente. El Espíritu Santo viene a habitar en su espíritu, y el Espíritu Santo habitando en su espíritu, a través de su espíritu, Él manifiesta los dones de el espíritu. El don de la palabra de conocimiento viene a través de su espíritu, y a través de su espíritu es comunicado a su mente. Aunque hay ocasiones donde su espíritu percibe lo que Dios le está comunicando a usted. Usted sabe algo de una persona en su espíritu, no porque usted lo pensó. Y ahí es donde muchas personas caen en errores o caen en problemas en cuestión de los dones o sobre los dones del espíritu, porque quieren operarlo a través de su mente. Tener la palabra de conocimiento en operación no significa que vamos a tener el conocimiento de todo, porque en 1 Corintios 13:9 nos dice que en parte conocemos. Dice, en parte profetizamos y en parte conocemos. Quiere decir que no lo conocemos todo. Es como la palabra de sabiduría. Dios no nos da toda la sabiduría, sino que nos da la sabiduría necesaria para ese momento. Igualmente la palabra de conocimiento. Hay momentos donde Dios nos puede dar a conocer una palabra de conocimiento sobre una persona y quizás no nos dé completo. Por eso es que los dones son ejercitados por medio de la fe. Todo don tiene que ser ejercitado por medio de la fe. Y la fe viene por oír la palabra de Dios. Así que si usted quiere operar en los dones del Espíritu Santo, usted tiene que irse a la palabra y comenzar a estudiar las Escrituras para que así le sea impartida fe y ejercite los dones. Con eso no le quiero decir que los dones no estén en manifestación. O sea, que aún algunos de ustedes sin haber leído, puede ser que el don descienda sobre una persona, pero ¿qué sucede? Que esa persona no lo pone en práctica, no lo ejercita. ¿Por qué? Porque no hay la fe, la confianza. Y entonces, ¿qué sucede? Que esa persona está limitando las gracias de Dios, porque los dones son gracias. Entonces, viene a través de la fe. O sea, que al usted comenzar a estudiar, sea cualquier don que sea,
la fe comienza a agigantarse en su espíritu. La fe es del espíritu. Con su espíritu usted cree. Cuando usted comienza a creer, pues entonces desarrolla cierta confianza donde cuando ocurre el don, usted lo da. Sí, ciertamente hay otros puntos que nosotros ya hemos tocado sobre los dones, pero este es uno de los más importantes. La fe. Todos los dones están basados sobre la fe. Y entonces usted me preguntará, pero la Biblia también nos habla sobre el don de fe. El don de fe no tiene que ver con la fe. El don de fe es la fe de Dios. La fe suya es diferente a la fe de Dios. Pues muchas personas dicen, pero la fe mía es la fe de Dios. Pues entonces si la fe suya es la fe de Dios, cuando usted no cree en algo, pues entonces el que falla es Dios y no usted, porque fue la fe de Dios la que falló. La fe de Dios no falla. Por eso Jesucristo le dijo a un hombre una vez, todo te es posible si tú puedes creer. Porque muchas personas dicen, no, Dios es el que da la fe y la fe es de Dios. Pues entonces es la responsabilidad de Él. Si Él la da, la tenemos, y si no la da, pues no la tenemos. No es así. La fe es de su espíritu. Y la fe viene por el oír. Y la fe viene por una conciencia limpia. Y la fe viene por una comunión con Dios. Entonces, nosotros tenemos que hacer lo que Dios nos dice en su palabra para así operar en fe. Ahora bien, es muy importante que nosotros sepamos esto. Porque si queremos operar en los dones, tenemos que tener fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Fe es muy importante. Es una de las cosas más importantes en la vida cristiana. Por fe somos salvos. Nosotros nos es impartido este conocimiento en una forma supernatural. Y Dios nos puede dar solamente parte, como que nos puede dar un retrato completo de una situación. No es necesario, o no en todas las ocasiones sucede que Dios nos da todo el retrato o nos da todo el conocimiento sobre esa situación. En 2 de Crónicas 16:9 nos dice, los ojos de Jehová contemplan toda la tierra. Dios sabe todas las cosas y no se imparte partículas de ese conocimiento. Es decir, que los dones de revelación son los ojos de Jehová. Y Él, teniendo ese conocimiento, no los imparte a nosotros, no los imparte a nuestros espíritus. El don de la palabra de conocimiento, así como los otros dones, requiere comunión y requiere sensitividad en el espíritu. Y requiere sensitividad al Espíritu Santo. Sensitividad de tu espíritu a el Espíritu Santo. ¿Me entienden? Se le hace muy difícil a una persona que no es sensitiva al Espíritu operar los dones. Porque cuando el Espíritu desciende y viene, es la mano danzadora de Dios que comienza a moverse y a dar unciones al cuerpo. Y a algunos le da profecía, a otros le da lengua e interpretación, y a otros le puede dar palabra de conocimiento, y a otros le puede dar palabra de ciencia o palabra de sabiduría. Diferentes dones en manifestación en el cuerpo. La sensitividad es muy importante porque en nuestros espíritus nosotros percibimos lo que Dios nos quiere comunicar. En el mundo espiritual hay personas que constantemente están percibiendo demonios en todas partes. Hay personas que en todo momento están abiertos a lo espiritual y entonces en vez de estar percibiendo cosas de Dios, están percibiendo, como muchas personas dicen, yo vi un demonio aquí, vi otro demonio allá. Es igual con la palabra de conocimiento. Comienzan a cosas a venir a su mente y comienzan a decir, oh, esta es la palabra de conocimiento y Dios me está dando esto y Dios me está dando lo otro. O sea, que no conocen el Espíritu Santo y no hacen una diferencia entre el Espíritu Santo y lo que es del Espíritu de Dios y lo que no es del Espíritu de Dios. Porque la palabra de conocimiento también es, el diablo también ha cogido la palabra de conocimiento y ha tratado de interpretar la palabra de conocimiento en el mundo
del espíritu o en el mundo de la brujería, la hechicería y todas estas cosas. Asimismo, los dones, todos los dones de revelación y todos los dones, el diablo los ha cogido y los ha suplantado y ha cogido lo de Dios y lo ha imitado, haciendo una imitación falsa de lo verdadero. Y nosotros nos desarrollamos, aunque una persona no sea cristiana, puede desarrollar su espíritu para percibir cosas del espíritu, del mundo espiritual. Lo único que no está recibiendo cosas de el Espíritu Santo, sino que lo está recibiendo de los demonios. Ahí es donde viene la falsedad. O sea, así como nosotros tenemos capacidad para desarrollarnos, o vamos a ponerlo de la otra forma, usted ha visto donde personas que son del mundo tienen percepción espiritual y algunos desarrollan sus espíritus a tal magnitud, pues, que hacen de todo tipo de milagros y tienen conocimiento, y hay personas que utilizan esto y puede venir una persona y pueden decirte los nombres de tu hijo, de tus hijos, nombre de tu esposo, dónde vives, pero es a través de los demonios, no es a través del Espíritu Santo de Dios. Y todo lo que viene a través del diablo es para engañar y destruir. Estas personas han desarrollado sus espíritus en lo malo. Nosotros como cristianos podemos desarrollar nuestros espíritus y podemos ser sensitivos al espíritu para percibir más de los dones del Espíritu Santo de Dios. Ciertamente los dones es cuando el Espíritu quiere, no cuando nosotros queremos. Pero depende también de nuestra percepción, de lo que nosotros podemos percibir. Ahora bien, debemos entender que estos dones operan cuando estamos bajo la unción del Espíritu Santo. Estos dones operan mayormente cuando estamos bajo la unción. El fallo de algunas personas es que tratan de operar el don cuando no están bajo la unción. Y no estando bajo la unción del Espíritu Santo, comienzan a profetizar, comienzan a dar palabras de sabiduría o palabras de conocimiento, sin estar bajo la unción. Cuando nosotros comprendemos o entendemos cuándo nosotros estamos bajo la unción y cuándo no, pues se nos hace mucho más fácil, reconociendo la unción y dónde la unción está operando. Esos puntos los tocamos cuando hablamos sobre la sanidad, siendo ungidos para la sanidad. Pues es lo mismo para otros dones del Espíritu Santo. En Segunda de Reyes, capítulo 3 del libro de Reyes, versículo 15, nos dice así: Mas ahora tráeme un tañedor. Y mientras el tañedor tocaba, la mano de Jehová vino sobre Eliseo, quien dijo: Así ha dicho Jehová, haced en este valle muchos estanques, porque Jehová ha dicho así: no veréis viento ni veréis lluvia, pero este valle será lleno de agua, y beberéis vosotros y vuestras bestias y vuestros ganados. Y esto es cosa ligera en los ojos de Jehová. Entregará también a los moabitas en vuestras manos, y destruiréis toda ciudad fortificada y toda villa hermosa, y talaréis todo buen árbol, cegaréis todas las fuentes de agua, y destruiréis con piedra toda tierra fértil. Y aconteció pues que por la mañana, cuando se ofrece el sacrificio, he aquí vinieron aguas por el camino de Edom, y la tierra se llenó de aguas. Cuando todos los de Moab oyeron que los reyes subían a pelear contra ellos, se juntaron desde los que apenas podían ceñir la armadura en adelante y se pusieron en la frontera. Cuando se levantaron por la mañana y brilló el sol sobre las aguas, vieron los de Moab desde lejos las aguas rojas como sangre, y dijeron: esto es sangre de espada, los reyes se han vuelto uno contra otro, y cada uno ha dado muerte a su compañero. Ahora pues Moab al motín. Pero cuando llegaron al campamento de Israel, se levantaron los israelitas y atacaron los de Moab, los cuales huyeron delante de ellos, pero los persiguieron matando a los de Moab.
y asolaron las ciudades, y en todas las tierras fértiles echó cada uno su piedra, y las llenaron, y cegaron también todas las fuentes de agua, y derribaron todos los buenos árboles, hasta que en Kiareset solamente dejaron piedras, porque los honderos la rodearon y la destruyeron. Fíjese que aquí Eliseo está profetizando, y está profetizando a través, está dando profecía y está dando conocimiento y está dando sabiduría mientras está profetizando. Hay otros dones que se entrelazan ahí. Y no solamente eso, sino que Eliseo reconoció que él necesitaba que el Espíritu o la mano de Jehová viniera sobre de él si él iba a profetizar. Y a través del tañimiento del tañedor, vino la mano de Jehová sobre de él, y él comenzó a profetizar y comenzó a operar en los dones. Si usted reconoce cuál es su posición, y usted reconoce cuando los dones, cuando la unción está en operación, se le hace mucho más fácil, porque en todo momento los dones están bajo operación. Por ejemplo, hay ciertos dones que operan más que otros en ciertos hermanos. Y usted tiene que reconocer cuáles son esos dones. Reconociéndolo, se hace más fácil la obra y se hace más edificativa la iglesia, porque se está reconociendo que hermanos operan en diferentes dones. Cuando el Espíritu Santo desciende sobre una persona que está llamada a tener el don de discernimiento de espíritu, el Espíritu Santo le deja saber cuando él está ministrando. Pero cuando esa persona no está bajo la unción, en muchas ocasiones ese don no está en operación. O sea, en muchas ocasiones yo estoy ministrando, y mientras estoy ministrando, la unción, cuando yo estoy ministrando, está sobre mi espíritu, y todo lo que el Señor me revela, ciertamente, porque el Señor me ha dicho a mí que mientras yo esté bajo la unción, todo lo que venga lo dé, porque yo estoy bajo la unción de Él. O sea, ahí es donde hay una distinción. En ocasiones yo no estoy bajo la unción de Dios y vienen cosas a mi espíritu y yo sé que no son del Espíritu Santo de Dios porque yo no estoy bajo la unción. O sea, que cuando una persona está bajo la unción del Espíritu, el Espíritu comienza a dar revelación a su espíritu. Los dones, ciertamente, como el don de la palabra del conocimiento, se manifiesta en muchas ocasiones en dones ministeriales, que son el profeta, el maestro, el pastor, el evangelista. Como ciertamente el profeta, la palabra de conocimiento se manifiesta en grande medida en el ministerio del profeta. Porque el profeta era llamado el vidente. En el Viejo Testamento le llamaban el vidente, el que veía. Cuando una persona sabe a qué Dios le ha llamado y sabe que la unción de Dios está sobre de él, Dios comienza a darle revelación. Y puede dar revelación quizás sobre enfermedades, o puede darle revelación quizás sobre problemas en las vidas, o puede darle revelación sobre cualquier situación en esa persona, en esos momentos, donde esa persona está pasando por esas situaciones, porque es la palabra de conocimiento que está en operación, porque la persona está bajo la unción de Dios. Cuando nosotros reconocemos la unción y sabemos cuando la unción está sobre nosotros y cuando no está sobre nosotros, entonces podemos esperar en esas ocasiones que Dios utilice a otros. Y nuestro trabajo es asistir a esos otros que están bajo esa unción, porque no todo el tiempo Dios utiliza a una sola persona. En muchas ocasiones Dios utiliza a otras partes del cuerpo, como dice la palabra en Corintios, que todos los profetas profetizaran para que todos aprendieran. Y hay ocasiones donde Dios escoge a otros para que esos también aprendan.
Porque si usted es el único que Dios lo unge, y los otros, ¿cómo van a aprender? ¿Me están entendiendo? Entonces, en muchos de los fallos, en muchas de las iglesias, sucede que como hay personas que ya están ungidas, pues cuando Dios trata de ungir a otro, para que el otro aprenda, el otro se siente quizás celoso y lo remueve del lado, o critica lo que hizo, o habla mal de lo que hizo, en vez de asistirlo. Porque ese es el momento para esa persona ministrar, para que esa persona pueda aprender. Y en muchas ocasiones cuando esa persona va a aprender, en vez de los que ya están entrenados y saben asistirlo, se ponen celosos o se creen que solamente Dios le va a dar la revelación a ellos, o que Dios va a sanar solamente a través de ellos, y que Dios solamente los va a usar a ellos. ¿Y qué sucede ahí? Que entonces, en vez del reino de Dios echar hacia adelante, se limita, y esa persona aún se limita ella misma, porque por más que esa persona trate de producir, no puede producir porque no es el momento para esa persona. Por eso es que debemos reconocer cuando la unción está sobre nosotros. Y reconociendo la unción, podemos entonces asistir. Porque no todo el tiempo Dios nos va a ungir. Porque acuérdense, o sea, estamos ungidos, tenemos la unción del Altísimo, tenemos la unción del Altísimo como creyente, porque hay diferentes unciones. Está la unción del creyente, está la unción ministerial y está la unción cuando los dones están en operación. Cuando la persona está en la unción ministerial, todo lo que Dios le dé para hacer, y cuando Dios lo pone en esa posición, la unción que Dios le ha dado a esa persona está en operación. Y cuando la unción está en operación, los dones que operan a través de esa persona están también en operación. La palabra conocimiento, en muchas ocasiones donde Dios ha ministrado dones ministeriales, Dios le puede dar a una sola persona ministrando 50, 60, hasta 100 palabras de conocimiento en un solo servicio. No hay límite, porque ese es un don que opera. Es como con una persona ministrando sanidad pueden sanarse 100, es lo mismo en la palabra de conocimiento. Por eso es que ustedes personas que comienzan a hablar uno detrás del otro, comienzan a hablar sobre situaciones en la vida de personas que están ahí. Ya esa persona tiene sí el don de la palabra de conocimiento, pero también tiene un don ministerial. Son dos cosas. Está puesto como un don en la iglesia para la edificación de la iglesia. Ahora, eso no quiere decir que Dios no le dé a usted palabras de conocimiento como se las da a él. Dios también le puede dar a usted palabras de conocimiento. O sea, que las palabras de conocimiento no están limitadas para solamente el que está ministrando. Ahora, el que está ministrando, cuando opera palabras de conocimiento, las opera en abundancia, porque es para la edificación del cuerpo y para hacer la obra del ministerio. Ahora bien, reconozcamos la unción, reconozcamos cuando estamos ungidos, y así profeticemos, o así de la misma forma demos palabras de conocimiento. Y aún este profeta reconoció eso, reconoció que el Espíritu de Dios no estaba sobre de él. Y fíjense lo que lo asistió fue la música. La música es muy importante, la música y la adoración es muy importante en la manifestación de los dones del Espíritu. Porque cuando adoramos a Dios, entramos al trono de Dios y entramos a una esfera espiritual profunda. Hace mes y medio atrás o algo así, yo vine un día aquí el domingo por la mañana y hablé sobre adorar a Dios en esa mañana. Yo sé que algunos de ustedes se acuerdan. Y leímos un salmo y fuimos de rodillas en adoración a Dios. Y aquel día Dios comenzó a hablar en profecía. Aunque ciertamente sucedieron otras cosas. Pero el espíritu de profecía y de revelación estaba manifestado en forma bastante fuerte. Porque habíamos entrado a través de la música en una esfera espiritual donde Dios comenzó a manifestar los dones. Es muy importante saber esto, y es muy importante
saberlo de parte de la iglesia, y los músicos tienen que saberlo también, porque cuando ellos están ministrando música, hay momentos donde puede haber una canción donde si uno es sensitivo se puede dar cuenta el soplo del Espíritu, donde el Espíritu desea hablar o desea manifestar dones en la iglesia, porque hemos entrado a una profundidad o a una esfera donde Dios comienza a manifestarse. Nosotros como cuerpo lo debemos saber, y los que dirigen la música tienen que saberlo también, que en la música es una de las ocasiones donde en muchas ocasiones se manifiestan los dones, sea de profecía y aún de sanidad. Yo he estado en sitios donde hemos comenzado a adorar a Dios y alabar a Dios y no se ha predicado. Hemos tenido que empezar a ministrarle a los enfermos, porque hemos entrado atrás de la esfera donde Dios ha comenzado a decir que hay enfermos y hay situaciones en la congregación donde hay personas con necesidades, y entonces ¿para qué predicar si lo que el Espíritu Santo quiere hacer es ministrar? ¿Sabe? Por eso es que en los dones tenemos que reconocer la fluidez del Espíritu y saber también bíblicamente, cuando hablamos sobre la gloria de Dios, hablamos que cuando el pueblo adoraba a Dios, en muchas ocasiones la gloria descendía. Y cuando desciende la gloria, hay potencialidad de dones, porque la gloria está sobre la casa. Dios puede hablar, Dios puede revelar, Dios puede hacer cualquier cosa, porque Dios está sobre el pueblo, sobre el cuerpo, en forma grande. Ahora bien, en el ministerio de Eliseo, la palabra de conocimiento se manifestaba continuamente, pero en ocasiones no hubo manifestación. Hay ocasiones donde no hubo manifestación en el ministerio de Eliseo. Eliseo fue uno de los profetas donde la palabra de conocimientos y la palabra de sabiduría se manifestó, y el discernimiento de espíritu en grande proporción. Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 27, dice: luego que llegó a donde estaba el varón de Dios en el monte, se asió de sus pies y se acercó a Giezi para quitarla, pero el varón de Dios le dijo: déjala, porque su alma está en amargura, y Jehová me ha encubierto el motivo, fíjese, y no me ha revelado. Dice que esta mujer tenía un hijo y era muy conocida por el profeta, y ella conocía al profeta de Dios, que era el vidente de Dios, y el hijo se le murió. Y ella vino en amargura donde el profeta, porque a través de la oración del profeta ella había obtenido ese hijo, y ese hijo había venido por medio de profecía. Y entonces, después que se le dio por medio de profecía, ¿qué sucedió? Que se le había quitado. Y usted se preguntará: ¿pero por qué fue que le fue quitado? Si le fue dado por medio de profecía. Eso es para que usted vea que no porque Dios profetizó y le dijo todo está establecido. Sabrá Dios lo que hizo esa mujer que conllevó a que ese hijo se muriera. Y hay en ocasiones donde en su vida han venido profecías en sus hijos, han venido profecías quizás en matrimonios, han venido profecías quizás en ministerio, y las personas han confiado en esa profecía, pero la profecía no es suficiente para aguantar lo que Dios dijo, porque la Biblia dice que si tú cambiases, Dios también tiene derecho a cambiar. Y ahí es el fallo, porque muchas personas: pero Dios me profetizó un ministerio, pero no estamos siendo fieles a las cosas que Dios nos ha dado. Dios me profetizó que iba a hacer esto, y las profecías son en muchas ocasiones condicionales. Esta mujer se le fue dado ese hijo y ese hijo murió. Y fíjese que se le fue encubierto al profeta. No todo el tiempo él sabía todas las cosas. Quiere decir que no todo el tiempo Dios va a revelar, y sí en su misericordia, cuando la mujer vino, el profeta clamó y el hijo revivió para atrás, porque Dios es un Dios de misericordia. ¿Y cuántos que Dios le ha dado profecía y le ha hablado y le ha dicho esto y lo otro, y después que Dios le ha hablado, y cuántos Dios no le ha hablado, aunque no sea en profecía, le ha hablado por
por revelación o por lengua a ti mismo y de interpretación, y te ha dicho esto y te ha dicho lo otro, y tú has sido desobediente a Dios. Y entonces tú has tenido que venir y llorar amargamente delante de Dios para que Dios cambie el asunto. Porque Dios te habló, no creas que Dios te habló, Dios no va a cambiar. La Biblia dice que si el justo hiciere muchas cosas justo y después se vivare para el mal camino, ciertamente será juzgado. Y si el impío se apartara y se poniese a hacer lo bueno, será recibido. Y eso Dios no lo cambia ni lo compromete con nadie. O sea que no vale nuestras justicias, ni todo lo que hayamos hecho para entonces empezar a hacer lo malo. Tenemos que seguir por el buen camino y tenemos que seguir haciendo la voluntad de Dios. Esos son puntos importantes en cuestión también de los dones del Espíritu. Así es que no todo el tiempo le fue revelado. Ahora bien, ¿qué no es la palabra de conocimiento? No es algo que aprendemos por medio de educación. No es conocimiento acumulado por estudio de las Escrituras. Ningún don puede suplantar el estudio de las Escrituras. Segunda de Timoteo 2:15 nos dice que estudiemos las Escrituras. Aún Daniel, que tenía dones profundos de revelación, escudriñó las Escrituras y hizo referencias a ella en sus escritos. Daniel hizo referencia a Jeremías. En Daniel 9:2 nos habla las Escrituras que Daniel está haciendo referencias a los escritos de Jeremías. Quiere decir que, aunque Daniel tenía dones profundos de revelación, él escudriñaba las Escrituras. Y dice así: en el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías. Aún Daniel, teniendo dones profundos de revelación, de interpretación de sueños, él escudriñaba las Escrituras. El estudio de las Escrituras no se puede suplantar por ningún don. Así es que tenemos que escudriñar las Escrituras. Y el conocimiento que recibió de las Escrituras no es el don de conocimiento. No es para satisfacer tampoco la curiosidad humana. Muchas ocasiones, quizás algunos de ustedes sean utilizados en el don de conocimiento en una forma más fluida o en más abundancia, y van a haber ocasiones donde hay personas que van a venir solamente para satisfacer la curiosidad, y usted no puede decir, bueno, voy a ponerle este don en operación para satisfacer la curiosidad de esta persona, porque ese no son los propósitos del don. Los dones operan para la gloria de Dios y para la necesidad de las personas. No es el don de crítica, estando pendiente de los fallos de los demás, llamando esto conocimiento espiritual o don. Muchas personas creen que el don de conocimiento o el discernimiento de espíritu lo confunden con el don de crítica. Y ese don no es escritural. Y ese don no estamos supuestos a utilizarlo, porque la Biblia dice: no juzguéis para que no seáis juzgados. Queriéndose decir que nosotros no estamos supuestos a utilizar ese don. Y usted sabe cuál es el remedio más rápido. Usted lo que tiene es que poner ese don en operación hacia usted, para que usted vea todos los fallos que va a encontrar. Así que no podemos confundir ese don con el don de crítica. Ahora bien, la operación del don, Primera de Corintios 12, 4 al 7, nos habla de diferentes operaciones. Podemos ver que Pablo, refiriéndose a los dones, nos habla de diferentes operaciones. Hay veces que creyentes y aún ministros se molestan cuando ven diferentes operaciones de las cuales ellos no están acostumbrados. Pero la palabra nos habla de diferentes operaciones. No podemos, porque vemos los dones en operación en diferentes formas de las cuales nosotros estamos acostumbrados, comenzar a criticar o a no aceptar los dones en tal persona. Porque pues estamos acostumbrados a este hermano como ministra y como él opera los dones. Entonces viene otro hermano con otra manifestación del mismo espíritu, porque es el mismo espíritu. Y en ocasiones muchas iglesias, en vez de recibirlo, lo critican, porque se ponen a compararlo con el otro hermano. Y dicen, no, pero aquel hermano lo hizo así. Y este hermano lo hizo así. Y es el mismo espíritu. Y está trayendo el mismo resultado. Entonces, porque son diferentes manifestaciones.
Hay diferentes formas y hay diferentes manifestaciones del Espíritu para la sanidad. Eso lo hablamos anteriormente, donde aún hubo un ministro de Dios que dicen que el 90% de los enfermos se sanaban y él los ungía con saliva. A todos. No necesitaba aceite. Ahora, fíjense en eso, que el 90% de las personas que él oraba eran sanadas. Entonces, pues estaría la tendencia en algunas personas a criticarlo, una cosa así. Pero lo que tenemos que ver es el resultado. Se sanaron, vino con un cáncer y se le desapareció. Vino con un tumor y el tumor se le desapareció. Estaba ciego y ahora ve. Pues mire, no importa que sea con saliva, la cosa es que vea. La cosa es que sea libre de su cautividad. Entonces, pues cualquier otra persona pues empezaría a decir, no, pero eso que hay que utilizar aceite, porque así es que dice la Escritura. Y no está supuesto utilizar saliva. Y quizás vaya donde el hermano allá y le prohíba utilizar saliva. Y el hermano se vaya y siga andando y pues no sucede ningún milagro ni ninguna sanidad. De esa es la forma que él lo estaba haciendo. Quizás él se puso a leer las Escrituras donde dice que el Señor le escupió saliva y sanó creo que a un mudo y en otra ocasión a un ciego. 2 veces solo utilizó saliva. Ahora, fíjense en esto. A lo mejor él leyó esas Escrituras y esas Escrituras le impartieron tal fe que él dijo, de ahora en adelante todo el que venga enfermo lo unjo con saliva y se sana. Y impartió tal fe en su espíritu que él comenzó a operar los dones quizás de sanidad y la fe para sanarse las personas a través de hacer eso. Y ahí vino una operación y una manifestación del Espíritu de Dios, porque en aquella ocasión que Jesús hizo esto, fueron manifestaciones porque Él no lo hacía constantemente. Eso fue dirigido por el Espíritu de Dios. Y el ejemplo más grande es Cristo. O sea que ahí no podemos cuestionarlo porque fue Jesús el que lo hizo. Y fíjese que en la mayoría de las ocasiones Jesús ponía las manos para los enfermos. No hacía eso, pero en esa ocasión lo hizo. O en muchas ocasiones hablaba la palabra. No podemos, porque vemos los dones en operación en otras personas de diferentes formas, criticarlos o no aceptarlos. Porque los dones se manifiestan en diferentes formas, en variadas formas en el cuerpo. Lo que tenemos que ver es la vida del que lo está manifestando y el resultado. La vida y el resultado. Los frutos y el resultado. Es lo que nosotros tenemos que estar pendientes. Ahora bien, la palabra de conocimiento es impartida en diferentes formas. Puede operar separada de los otros dones, como acá acompañada por otro don. Y en ocasiones viene a través de voz audible. En otras ocasiones viene a través de retrato o visiones, videntes. Los profetas eran llamados videntes. En ocasiones viene a través de un conocimiento interno. En otras ocasiones personas que sienten sensación en el cuerpo. Para los enfermos, hay personas pues que sienten una sensación en un pie y ahí se dan de cuenta que hay un pie malos. Y hay ocasiones donde personas tienen conocimiento interno, o sea, la palabra conocimiento puede venir a través de un conocimiento interno que tú sabes que en la parte izquierda hay una persona que tiene cáncer. Por favor, pase al frente. O hay una persona que está peleada con su marido y él está por suicidarse. Pase al frente. O sea, que son cosas que el Espíritu Santo le da conocimiento a la persona. O puede ser cualquier problema en la familia. Son conocimientos internos, como puede ser a través de visión. Como que puede ser a través de hablando automáticamente. Usted comienza a hablar automáticamente y ahí, mientras usted le está hablando a una persona, puede impartir cierto conocimiento. Dios le da cierto conocimiento mientras usted está hablando sobre esa persona, sobre la situación de esa persona. Eso sucede mucho en consejería. Mientras usted está hablando, ahí mismo Dios te está dando el conocimiento de lo que la persona tiene en el corazón, lo que está, mientras estás hablando. Y hay palabras de conocimiento donde te son dadas mucho antes. Y hay palabras de conocimiento donde te pueden ser dadas 1 mes antes, 2 meses antes. O sea que no hay tiempo limitado. Puede ser ahí mismo como que puede ser antes. Y en ocasiones Dios habla a tu espíritu. Hay ocasiones donde la palabra de conocimiento es una voz que te habla a tu espíritu y te dice nombres.
Te puede decir nombres de enfermedades. Te puede decir ceguera, miopía. Te puede decir problemas matrimoniales. O te puede decir nombres de personas. Aún en el capítulo 9, versículo 11 del libro de los Hechos, nos habla que Ananías recibió una palabra de conocimiento y Dios le dio hasta la calle donde estaba Pablo. El nombre de la calle. Le dijo, vete a la calle llamada derecha, que allí está Pablo. Le dijo a quién iba a visitar, le dijo cuál era el nombre de la calle y lo que iba a hacer. Le dio instrucciones, 2 dones. Le dio instrucciones por palabra de sabiduría y le dio conocimiento. Instrucciones de los planes de Dios, que es la palabra de sabiduría que estábamos hablando, y le dio palabra de conocimiento. Y Ananías no era ni evangelista, ni predicador, ni apóstol. Ananías era un feligrés de la iglesia. O sea, que los dones de conocimiento no son necesariamente impartidos a los dones, o sea, a los dones del Espíritu, a los dones ministeriales. Así que fíjese, Dios te puede dar hasta nombres de personas, nombres de lugares, son a través de palabras de conocimiento. Así que no limitemos al Señor, porque no hay límite. Él conoce todo. Él sabe todos los nombres de las calles que hay en Nueva York. Y sabe todos los pelos que usted tiene en la cabeza, imagínese. ¿Cómo va a saber los nombres? Dios conoce todo, todo, todo. Él sabía dónde usted estaba a las 5 de la tarde y a las 6. Y cuando entró por ahí, Él todo lo sabe. Así es que, y en ocasiones nos da partículas de conocimiento. Aunque hay ocasiones donde no nos da todo el conocimiento. Por ejemplo, Dios nos puede hablar, aquí hay una persona que se llama fulana, pase al frente. Y cuando fulana pase al frente y tú le pones las manos, ahí Dios te revela cuál es el problema de ella. O sea, no te dio completo, por eso es que hace falta fe. Porque es que no te dio completa la revelación. Entonces, personas quieren saber cómo se llaman, cuál es el nombre, qué tienen, cómo solucionarse el problema. Entonces ahí no hay fe ninguna, porque usted lo quiere saber todo. Entonces ahí no hay confianza en depender en el Señor. Tiene que hace falta fe para decir, aquí hay una fulana, por favor, va hacia el frente. Entonces ahí Dios continúa revelándote. Hay ocasiones así. Ahora bien, y eso lo vamos a ver en Josué 7, 10 al 11. Dice, y Jehová dijo a Josué, levántate porque te postras así sobre tu rostro. Israel ha pecado y aún ha quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y también ha tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán las espaldas. Por cuanto han venido a hacer anatema, ni estaré más con vosotros, si no destruyeres al anatema en medio de vosotros. Fíjese que Acán pecó y tomó del anatema. Y Dios le reveló a Josué que habían tomado el anatema y habían pecado. Y que no iban a poder vencer al enemigo porque habían pecado. Pero no le reveló quién era. ¿Entiende? No le dio todo el conocimiento. Entonces, ¿qué hizo Josué? Josué comenzó a cogerlo por tribus y comenzó a eliminar y a eliminar hasta que llegó a la casa de Acán. Y cuando llegó a la casa de Acán dijo, aquí es. ¿Qué hizo Josué? Josué utilizó la sabiduría. O sea, que hay palabras de conocimiento donde Dios te puede dar una palabra de conocimiento acerca de un problema de una persona. Y entonces Dios quizás no te dé la respuesta y tú vas a tener que utilizar la sabiduría de Dios. No el don de sabiduría, la sabiduría de Dios para bregar con la situación. ¿Me entienden? O sea, que Dios solamente te está dando el conocimiento de la situación, pero entonces tú vas a tener que utilizar la sabiduría que Dios te ha dado. Porque el don de la palabra de conocimiento no se limita solamente a la sanidad. No caiga el pueblo en un error por ver solamente el don de la palabra de conocimiento en grande magnitud en los últimos días en la sanidad, porque ese don está operando públicamente unido con el don de sanidad, y por eso es que está operando en discernir enfermedades, porque está en operación con otro don de sanidad. Pero porque está operando con el don de sanidad no necesariamente significa que el don de la palabra de conocimiento opera para conocer solamente la enfermedad. ¿Me están entendiendo? Porque en una ocasión
Samuel sabía que las ovejas de Saúl habían sido encontradas. Y ese es el don de la palabra de conocimiento. El don de la palabra de conocimiento opera para muchas cosas y no solamente para una. Fíjese que Eliseo descubre a Gehazi. En Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 20 al 27, nos habla de Gehazi y dice que el corazón de Eliseo fue con el de Gehazi. Y él supo lo que había hecho. Cuando Eliseo mandó a Naamán, que era leproso, y Naamán vino para que su lepra fuese curada, vino con dones, vino con telas y vino con oro y plata para dárselo al profeta. Pero el profeta no le aceptó ninguno de estos dones y lo mandó a que se metiera al río Jordán. El hombre fue sano y se fue con sus dones, pero Gehazi quería plata y quería dones y se fue detrás de Naamán. Y dice el versículo 20, entonces Gehazi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí, he aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano de las cosas que había traído. Vive Jehová que correré tras de él y tomaré de él alguna cosa. Él quería algo. Ahora fíjese, versículo 25 dice así, y él entró y se puso delante de su señor. Y Eliseo le dijo, ¿de dónde vienes, Gehazi? Y él dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Gehazi le dijo, yo no sé, yo no he ido a ningún lado. Fíjese, le mintió. Él entonces le dijo, ¿no estaba también allí mi corazón? ¿O no estaba mi espíritu allí? Cuando el hombre volvió su carro a recibirte, es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Fíjese lo que le sucedió por desobedecer, porque no era tiempo para eso. Hay tiempo para todo. Pueden haber ocasiones donde quizás algún siervo de Dios reciba dones por la dirección del Espíritu, pero ese no era el tiempo adecuado. Y Dios trajo revelación a través de Eliseo que no era el tiempo adecuado para recibir. Y dice que Eliseo supo todo por medio de que de la palabra de conocimiento. En la lucha espiritual, Segunda de Reyes 6, versículo 8 al 12, dice, tenía el rey de Siria guerra contra Israel y consultando con su siervo dijo, en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel, mira, que no pases por tal lugar porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto y llamando a sus siervos les dijo, no me declararéis vosotros quién de los nuestros es el rey de Israel. Entonces uno de los siervos dijo, no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara secreta. Fíjese, las palabras que él hablaba las sabía Eliseo. Todas las palabras que él hablaba las sabía Eliseo. A través de la palabra de conocimiento. Por la manifestación del don del Espíritu. Y él sabía los planes de guerra. Y a través de la palabra de conocimiento podemos saber los planes de guerra del enemigo. Y podemos saber qué el enemigo planea. Y también podemos saber qué impío o qué persona que no conoce a Dios tenga en plan en contra de nosotros. Para que avisados sepamos, dice que el avisado del mal y se esconde. O sea, que usted pueda zafarse y protegerse. Y en ocasiones donde a través de la palabra de conocimiento Dios puede dejarle saber a una persona, no pase por tal lugar. No pase y cuando te dice que no pase, pues no vaya. A través de la palabra de conocimiento. Porque Dios sabe lo que hay ahí. No vayas a tal lugar. El problema con muchos cristianos es que cuando Dios le dice no vaya, se ponen más rapidito y más rapidito van. Entonces se encuentran con un montón de problemas y de situaciones. Entonces vienen a donde Dios y vienen a la iglesia y dicen, ay, pero ¿dónde está Dios? ¿Qué se hizo Dios? Se esfumó, no está conmigo, no me ayuda. Dios está, lo que hay es que obedecerlo. Porque si el rey hubiera pasado por ahí, sabrá Dios la destrucción que le hubiera ocurrido al ejército de Israel y quizás cientos hubieran muerto. Pero a través de la palabra de conocimiento, cientos fueron liberados. Si es que
esperemos que esto se manifieste en medio de nosotros para ser librados. Ahora bien, en el ministerio de Jesús se manifestaba la palabra de conocimiento, pues era llamado profeta. Él pagó los impuestos, fíjese, a través de la palabra de conocimiento. Prosperidad, supliendo las necesidades. Mateos 17, versículo 24 al 27, dice así. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron, vuestro maestro no paga las 2 dracmas. Él dijo, sí, fíjese. Pedro, cuando estas gente le hablaron, los cobradores de impuestos, él dijo, sí, mi maestro paga. Y dice, y al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos? ¿De los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa al anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo y abrirás la boca y hallarás un estatero. Tómalo y dalo por ti y por mí. Y un estatero eran 4 dracmas. Quiere decir que pagó lo que debía. Y la palabra de conocimiento está en operación 2 veces en esta escritura nada más. Cuando le dijo, antes que Simón le hablara, primero él le dijo, ¿qué te parece, Simón? Quiere decir que mientras Pedro estaba hablando allá con ellos, Jesús lo sabía acá. Pero la palabra de conocimiento es algo terrible. Usted puede estar hablando mal de alguien y esa persona lo puede saber. Así que cuídese. Especialmente donde fluye a gran capacidad. Usted puede estar hablando y a esa persona lo puede saber. Puede saberlo por medio de la palabra de conocimiento. A mí me ha sucedido. Me sucedía mucho en el ministerio donde yo trabajaba anteriormente. Yo sabía las palabras aún que habían dicho. Es un don y está en operación en la iglesia. Eso ciertamente no sucede todo el tiempo, pero habían ocasiones para que yo me pudiera zafar de la situación y saber quién era quién, pues Dios me hablaba y me dejaba saber. Fulano está hablando ciertas áreas de tu vida, así, así. Cuídate de él. Así que es un don para la iglesia y es un don para bendición suya. Así es que desee dones. Fíjese que Jesús supo lo que estaban hablando Pedro, que le querían cobrar los taxes, y lo mandó a buscar dónde estaban los chavos. Quiere decir que a través de una palabra de conocimiento, usted puede hacer ciertos tratos de prosperidad, sea para un trabajo o para lo que sea. A través de una palabra de conocimiento. Usted puede ir a hacer una decisión que le va a causar daños económicos y a través de una palabra de conocimiento Dios lo puede librar y decirle, no lo haga. Y ha sucedido y es registrado en muchas ocasiones en la historia de la iglesia. Por eso es que tenemos que desear dones. Deséelo porque son para beneficio de nosotros. Ahora bien, fíjese en Mateo 21, versículos 2 y 3. Provisión otra vez. Prosperidad a través de los dones. Versículos 2 y 3. Dice, diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego hallaréis un asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelo. Y si alguno dijere algo, decid, el Señor lo necesita. Y luego lo enviará para atrás. Fíjese que Jesús necesitaba un asno y lo mandó a buscar y sabía dónde estaba. Él sabía dónde estaba ese asno. A través de la palabra de conocimiento nosotros podemos saber si nos es necesario cualquier cosa o cualquier necesidad financiera. Hay ocasiones donde Dios puede de esa forma proveérnosla. Porque acuérdese que Elías fue mandado a donde la viuda aquella, la mujer aquella que lo que tenía era la harinita, ¿se acuerda? Y el poquito aceite. Y allí aquella mujer le hizo un bizcocho a Elías. Fíjese, a través de la palabra de conocimiento, él sabía dónde había harina y había aceite. Y dijo, voy para allá, para encajar esa señora a comerme un bizcocho que van a hacer allá. No había comida en toda la tierra. La mujer dijo, esto es lo único que me queda para yo comérmelo y morirme. Y Elías dijo, bueno, yo tengo que comer primero.
El profeta de Dios tenía que comer primero. Y dice que la mujer vino y hizo el bizcocho y se lo dio al hombre de Dios. Y cuando el hombre de Dios se comió su bizcocho, dice que no cesó de dar la harina y la botella de dar aceite. Y entonces, a través de eso, ya Elías tenía comida para el resto del hambre. Porque estoy seguro que no fue la única vez que visitó. Y bueno, ahí sigue sacando y ella hacía bizcocho para ella y el profeta Elías. Fíjese qué forma de proveer, pero primero ella fue probada en su fe. Y hay ocasiones donde nuestra fe es probada, donde Dios quiere que nosotros pongamos a Él primero. Y cuando lo ponemos a Él primero, Dios en retorno nos bendice. Y cuando lo ponemos el primero no es solamente en el aspecto del dinero, porque hay personas que sí, yo doy 10 pesos, pero no lo ponen a Dios primero en el aspecto del tiempo y no le dan el tiempo a Dios que Dios requiere. Y hay personas que pueden dar 10 o 15 pesos, pero no le dan el tiempo a Dios, porque el tiempo es de ellos. Entonces no lo ponen a Él primero. Y por eso es que no ven los milagros, ni ven las situaciones resolvidas que Dios quiere que se resuelvan en sus propias vidas. Esa fue la ley de provisión. La ley de provisión fue sacrificada. Dios primero. El siervo de Dios que estaba representando a Dios. Porque la razón por la cual ella le dio la harina fue porque representaba a Dios y era profeta de Dios. Y la mujer confió en Elías. Dijo, tiene que hacer algo, porque él fue el que dijo que no lloviera más. Acuérdese que la mujer sabía que Elías fue el profeta que habló y dijo, no va a llover por tantos tiempos. Él dijo, si fue el que dijo que no fuera a llover, tiene que tener la solución, porque él no me va a pedir ese bizcocho sabiendo que él fue el que mandó a trancar el cielo. Y la mujer puso a Dios primero, y al poner a Dios primero recibió para atrás. Nosotros tenemos que aprender a poner a Dios primero en muchos de los aspectos de nuestra vida. Para así ver los milagros de Dios, como esta mujer. La mujer, su fe fue registrada en la Biblia. Usted sabe los sermones que se han predicado a través de esa experiencia. Y todavía en este tiempo en que vivimos, hoy día yo lo estoy mencionando, fue registrada por la eternidad, por ese acto de fe. Si es que actuemos en fe. Provisión. Fíjese que hubo provisión por medio de la palabra de conocimiento. Yo estoy seguro que Elías sabía que esa mujer no tenía provisión. Y a través de la palabra de conocimiento él llegó allí. Y a través de lo que hizo, multiplicó lo que había. Ahora bien, provisión otra vez, prosperidad. Marcos 14. Fíjese, tantas escrituras. Hay muchas personas que hablan en contra de la prosperidad. Pero Jesús sabía todo lo que necesitaba y lo que necesitaba le era proveído. Marcos 14, versículo 13. Dice así. Y envió 2 de sus discípulos y les dijo, id a la aldea y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Fíjese, el Señor sabía que era un hombre y que llevaba un cántaro de agua. Seguirle, y donde entrare, decirle al señor de la casa, el maestro dice, ¿dónde está el aposento? ¿Dónde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto. Preparad para nosotros allí. Fueron los discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Y cuando llegó la noche, vino él con los 12 al sitio. Fíjese, la provisión de un aposento a través de la palabra de conocimiento, Dios puede proveer un local para una iglesia, puede proveer un hogar para una persona, puede proveer un apartamento para una persona, puede proveer necesidades a través de la palabra de conocimiento. No quiere decir que todas las provisiones que vienen a usted van a venir a través de la palabra de conocimiento, pero hay ocasiones donde sucede así. A Cristo le sucedió así. Fíjese que él sabía. Y dice que un hombre los dirigió. Dice, va a salir un hombre con un cántaro a él seguirle. Hay ocasiones donde Dios puede, a través de la palabra de conocimiento, dejarnos saber sobre tal persona, sobre tal sitio. Tú vas a ir a tal sitio y yo voy a proveer.
y proveerte una persona que te lleve a tal lugar. ¿Entiendes? Dirigidos por la palabra de conocimiento. Dirigidos. ¿Cuántas personas no han sido dirigidos a un servicio y ahí han recibido su sanidad o su milagro o salvación? Dirigidos. Y a nosotros como creyentes hay ocasiones donde necesitamos ciertas cosas y Dios nos va a dirigir. La mujer samaritana, la palabra de conocimiento, en Juan capítulo 4, acuérdese que la fe viene por oír la palabra de Dios. La fe sobre la palabra de conocimiento. La fe viene por oír la palabra de Dios. Repita conmigo, la fe viene por oír la palabra de Dios. Repita conmigo, la fe para los dones del Espíritu Santo viene por oír la palabra de Dios. Así es que viene la fe. Si usted quiere fe sobre los dones, la palabra. Si usted se pone a leer y a estudiar sobre los dones de revelación, los dones de revelación, pues comienzan a manifestarse porque usted comienza a ejercitar fe. Oh, yo creo en eso, yo quiero eso, yo quiero eso, yo creo. Y entonces decir yo creo, Dios lo manifiesta. Así es que trabaja esto. Ok, 4:16 dice así. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tiene no es tu marido. Esto ha dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Fíjese que inmediatamente la mujer se dio cuenta que había algo en Jesús y fue el don de la palabra de conocimiento. Versículo 39 dice así, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Fíjese cómo dice, y muchos de los samaritanos, no fueron pocos, muchos creyeron por medio de la palabra de conocimiento del don. Fíjese, muchos creyeron porque dice que ella le dijo, él me dijo todo lo que era referente a mi vida. Imagínese usted cuando viene un pecador y usted le revela todo lo que hay en la corazón de ese pecador. Ese pecador dice, pero ¿y cómo esta persona sabe eso? Y se arrepiente y se convierte a Cristo. En muchas ocasiones ha sucedido así. Por eso es que es muy importante que nosotros deseemos los dones, porque eso asiste en la evangelización. Y fíjese que el don de conocimiento opera mucho también en los profetas, porque inmediatamente ella unió el don de conocimiento con la oficina del profeta. Ahora bien, Juan 1, versículos 43 y 51, dice así. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Fíjese que habían dudas en Natanael. Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Ahora fíjese, al principio Natanael no creía. ¿Podrá salir algo bueno de Nazaret? Ahora por la palabra de conocimiento, dijo, ese es el Hijo de Dios, porque ¿cómo él iba a saber que yo estaba debajo de la higuera? Y así pues sucedió un pecador. ¿Cómo él iba a saber que yo robé en tal sitio? ¿Cómo él iba a saber que yo tenía tal marido o tal mujer? ¿Cómo él sabe el nombre de esa persona? Y ahí la persona puede creer y convertirse. ¿Entienden? Natanael no creía, después creyó por medio de la palabra de conocimiento. Jesucristo no vino con teología. Jesucristo no vino con teología a la mujer samaritana. La mujer le habló teología a Jesús. Le dijo a Jesús, pero dice que en este monte que hay que adorar. Y Jesús no se refirió en nada absolutamente a eso. Jesucristo le ministró los dones.
en esa ocasión. Porque hay ocasiones donde hay situaciones donde usted tiene que bregar con personas a través del equipo que Dios ha dado a la iglesia, impartido por el Espíritu Santo, que son los dones del Espíritu. Y hay ocasiones donde a través de esos dones, si usted deja de argumentar y confía en el Señor, porque hay personas que tienen situaciones de la palabra y usted está argumentando y esto quizás le suceda aún en la campaña, y hay ocasiones donde Dios por la palabra de conocimiento le va a decir, mira, tú tienes tal problema en tu vida y esto es así, esto es así, esto es así. Adiós, ¿cómo tú sabes eso? En vez de estar argumentando puntos teológicos. Y ahí esa persona puede recibir a Cristo y convertirse. ¿Me entienden? Que no podemos someternos a un formato. Es como yo me quedo asombrado donde hay personas que les pepitan el evangelismo. La clase del evangelismo, 1, 2, 3, tales pasos, pan, 1, 2, 3 pasos, ¡juá! Y lo agarraste. Eso no es así. Dile tantos versículos, tal versículo, y entonces hacen lo de Dios un sistema. Lo de Dios no es un sistema. Usted le puede decir los 3 versículos y el tipo se le puede dar mal y hablarle hasta malo. Y si no se cuida, le puede dar hasta un golpe porque no está bajo la unción y bajo la dirección del Espíritu. Así es. Usted tiene que estar bajo la dirección del Espíritu. Ok, hay ocasiones donde Dios va a decir, hablarle la palabra y darle instrucciones de la palabra. Hay ocasiones donde usted le va a predicar, hay ocasiones donde usted le va a enseñar, pero hay ocasiones donde Dios va a decir, desecha todo eso y yo te voy a decir lo que le tienes que decir. Y cuando usted hace eso, usted va a tener más resultados en su ministración a otras personas. Es igual como en la consejería. Hay personas que van a aconsejar punto 1, 2, 3. Y el Señor dijo, salte del medio para yo decirte lo que vas a hacer. Hay ocasiones así. Pero si no viene manifestación, acuérdese de esto, si no viene manifestación, usted sigue con su unción regular y sigue con su sabiduría. Pero esté pendiente a la manifestación. Señor, ¿qué tú quieres? Estar pendiente. Pero si no viene manifestación, usted sigue. Usted no puede depender todo el tiempo tampoco de manifestación. Es como muchas personas. Si no hay manifestación, pues no oran por los enfermos. Yo oro en fe. En el nombre de Jesús se sano. Y hay personas que se han sanado así. ¿Me están entendiendo? Si no viene manifestación de la palabra de conocimiento y Dios no se la ha dado hasta ese punto, pues usted le habla la palabra. Pero tiene que haber una abertura en su espíritu y darle lugar al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo también pueda poner en operación los dones. Pues es de gran importancia. Fíjese que en el libro de los Hechos vemos, ciertamente tenemos que mencionar el libro de los Hechos, pues fue la primera iglesia. Dones de la palabra de conocimiento. El libro de los Hechos, capítulo 10, versículo 19 al 21. Nos dice así. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí, 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo, he aquí yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Fíjese, Dios le dijo a Pedro solamente esto, 3 hombres te buscan. Dios sabía la causa también, pero no se la dijo. Por eso Pedro le preguntó, pues, ¿cuál es la causa? Porque ustedes me buscan. Pero cuando estos hombres empezaron a hablarle, Pedro había tenido una visión ya. Y él unió la visión con estos 3 hombres y dijo, esto es esto. ¿Me están entendiendo? Hay veces que Dios te puede dar un sueño o te puede dar una revelación y quizás tú no la entiendas, pero puede llegar el momento apropiado donde Dios haga que otra cosa suceda. Y tú entonces tú unes ese sueño o esa revelación con ese suceso y mezclan. Eso fue lo que le pasó a Pedro. Pedro le pasó eso. Primero tuvo la visión, no entendía bien la visión, porque Pedro no entendió la visión. Pero dijo, ¿cómo yo voy a comer cosas inmundas? Cuando descendió el manto con todos aquellos animales inmundos, y el Señor le dijo, Pedro, mata y come. Y Pedro dijo, líbreme Dios de hacer eso. ¿Sabe que yo nunca he comido cosas inmundas? Y el Señor le dijo, no llames inmundo a lo que yo he limpiado. Menos entendió Pedro, ¿cómo va a ser todos esos animales limpios? Hay momentos que Dios te puede dar una revelación o te puede dar un sueño y tú quedas, pero ¿qué sucede? ¿Qué quiere decir esto? Y después, ¿qué dice la palabra? Que entonces 3 hombres vinieron y cuando empezaron a hablar de los gentiles, ahí él entendió claramente y dijo, pues el sueño significa que Dios ha limpiado a los gentiles, pues vamos para allá. Y ahí él entendió.
Fíjese que Dios no le reveló completo. Le dijo, 3 hombres te buscan, más nada. Fíjese, 3 hombres te buscan. ¿Qué fe había que tener? Dios no le dio detalles. Esto le sucedió a un predicador que dice que Dios le dijo, ve a tal sitio. Y cuando llegó a tal sitio, el Señor no le explicó nada. Allá se encontró con que el hijo de una hermana había sido poseído por los demonios y tuvo que ministrar liberación. Le dijo el nombre del estado. Y cuando llegó allá, a ese estado, ciertamente tenía que localizar a los hermanos que él conocía. Cuando llegó, por esa razón Dios le habló. Dios no le dijo cuál era la situación ni le explicó nada. Dios le dijo, ve allá, más nada. Y a través de la palabra de conocimiento. Y hay veces que Dios te puede decir a través de la palabra de conocimiento, haz esto, ve a tal sitio. Y nosotros no lo hacemos, porque no hay detalles. Pero hay veces que la palabra de conocimiento viene sin detalle. Por eso es que hay que saber todos los aspectos. Porque sabrá Dios cuántos de ustedes Dios no le ha dado palabra de conocimiento y han fallado en ella. Porque no sabe, porque Dios no le ha dado detalles. A mí cuando se me despidió del ministerio que yo trabajaba en el campo, yo dije, Señor, ¿qué hago? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Me voy para Puerto Rico a vivir allá con mi familia, ya todo tranquilo. Y el Señor solamente me dijo, ves a la ciudad y allí yo te voy a decir lo que vas a hacer. Más nada me dijo. Me dejó en el aire, me dejó en fe. Ve a la ciudad y allí yo te voy a explicar. Imagínense. No me dijo nada, pero me dijo, ves a la ciudad. Y yo cogí paquete todo y me vine a la ciudad. Y allí Dios comenzó a explicarme. Me dijo, vas primero a Puerto Rico, vas a Santo Domingo. Y por ahí sigue explicándome. Y siguió explicando. Primero vas a Puerto Rico y de allá me dijo, vas a Santo Domingo. Cuando vine de allá, me dijo, vas a México. O sea, Dios explicando. Dios no te da todo. Dios solamente te dijo, levántate. Como le dijo a Abraham, levántate a una tierra que tengo que darte. Y Abraham se levantó y siguió andando. Paquetó todo y... Fe, fe, fe. Así son los dones. Los dones es fe. Fe, fe. Por fe andamos, no por vista. Por fe andamos, no por vista. No lo vemos, lo creemos. Dios dice, haz esto, lo hago. La fe es muy esencial de los dones. Ananías y Zafiras, capítulo 5, versículo 1 al 11, nos habla de Ananías y Zafira. Dice que Ananías y Zafira habían prometido que el dinero que ellos vendieran esa propiedad se la iban a dar a la iglesia. Y cogieron y retuvieron cierta parte y dieron cierta parte a Pedro. Y Pedro se levantó y le dijo a Ananías, has mentido al Espíritu Santo. Y ahí mismo cayeron muertos. Cayó muerto primero él y después vino ella y hizo lo mismo. Quiere decir que a través de la palabra de conocimiento, Pedro supo que el dinero no estaba completo y que lo que ellos habían prometido no lo estaban cumpliendo. Y fíjese qué disciplina. Por eso la Biblia dice, no haga voto a Jehová si no le vas a cumplir. No haga voto, porque es mejor no hacer voto que hacer voto y no cumplirle. Muchas personas dicen, no, Dios mío, si tú haces esto por mí, yo voy a hacer esto por ti. Y Dios viene y lo hace, entonces nosotros lo hacemos. Y eso es una ley espiritual en la palabra. Y cuando usted rompe un voto, y usted hace un voto a Dios y lo rompe, ¿cuántas personas nos han dicho, ay Señor, si tú salvas a mi hijo, yo te voy a servir siempre, y yo voy a dar tratado, y yo voy a ir a todos los sitios, y voy a ir a los hospitales, a predicar tu palabra, y a orar por los enfermos. Si tú lo haces, yo lo voy a hacer. Y al mes Dios le salva al hijo. Y hacen 10 años y todavía no han entrado ni por la puerta de un hospital. Pero muchos de ellos están viviendo un caos en sus mismos hogares porque no le han sido fiel a lo que le dijeron a Dios. Por eso es que es mejor no hacer voto a Dios que hacerle voto y no cumplirle. Porque Dios respalda, porque el voto produce una fe. Porque usted está haciendo un contrato con Dios y Dios cumple su contrato, pero usted tiene que cumplir el suyo. Fíjese que Jonás hizo un contrato con Dios, pero no lo cumplió. Cuando Jonás dijo, Señor, y yo pagaré mis votos a ti, dice que el pelo vomitó. Porque a lo mejor Jonás le había dicho a Dios, Señor, yo voy a donde tú me envíes, yo voy. Yo me voy a donde tú me envíes. Y había hecho un voto con Dios, porque Dios a lo mejor le había dado cierta bendición por ese voto. Entonces Dios le dijo, entonces a lo mejor Jonás dijo, Dios me va a enviar para donde hay leche y miel, todo es chévere. Y Dios dijo, no, si vas para Nínive. ¿Cómo? ¿Para Nínive?
Panini. Y le cogió miedo y dijo que vaya. Y cogió un barco para el otro lado. Y eso le sucede a ciertos cristianos. ¿Cuántos cristianos no han hecho votos? Señor, yo voy a trabajar para ti. Yo voy a sacrificando a ti. Sálvame a fulano. Sálvalo de la muerte. Están al borde de la muerte. Sálvalo que voy a trabajar para ti. Voy a hacer la cosa para ti. Voy a hablarle a las almas. Voy a hacer todo lo posible. Y Dios viene y lo salva de esa cama de muerte. Lo levanta. Y al año hace un paquete y se mudan para Florida. Y están rompiendo los votos a Dios. Y por eso van a sufrir consecuencias grandes. Porque a Florida haciendo qué? No están haciendo nada porque allí no hay evangelización. ¿Qué evangelización van a hacer allí? Allá echarse fresco y a vivir la buena vida. Y las multitudes de almas perdidas aquí en la ciudad, cuando Dios quería que ellos trabajaran aquí para la causa de Él. Y así hay multitudes de gente. Pero yo no quiero estar en sus zapatos, ¿sabes? Yo no quiero saber de este asunto, porque yo sé, la Biblia lo registra, que hombres que rompieron con los votos a Dios sufrieron grandes consecuencias. Y yo tengo votos a Dios, yo le he hecho votos a Dios. Yo le he hecho votos a Dios personales. Yo tengo votos a Dios que va a costar sacrificio. Y abrimos nuestro ser al Espíritu Santo de Dios para que a través de el Espíritu recibamos la impartición de estos dones del Espíritu Santo, que son la artillería pesada de Dios, del reino de Dios para la iglesia. En estos momentos, en el poderoso nombre de Jesús, el bautizador, abrimos nuestro ser para recibir esa sabiduría sobre los dones del Espíritu Santo.